El trabajo que nos va a presentar la doctora Mariel Pérez se titula Dos obispos leonenses entre la vida monástica y el siglo, Froilán y Sixila. Mariel Pérez es investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y del Instituto de Historia Antigua y Medieval de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde también se desempeña como docente de la Cátedra Historia Medieval y ha dictado diversos seminarios. Sus investigaciones más recientes se centran en la construcción de las diócesis y el desarrollo del poder episcopal en la España medieval entre los siglos X y XIII. Participa actualmente en proyectos de investigación de la Universidad de Buenos Aires y de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Ha publicado numerosos artículos en revistas latinoamericanas y europeas de la especialidad. Las palabras claves del trabajo que nos va a presentar hoy son obispos, monasterios, hagiografía, alta edad media, península ibérica. Vamos a escuchar con mucha atención a la doctora Mariel Pérez, a quien le cedemos la palabra. Hola, buenos días. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias, Pablo, que anda por ahí. Bien, mi trabajo busca explorar la diversidad de las trayectorias episcopales en la Alta Edad Media hispánica, centrando la atención en el estudio de dos obispos de León del primer tercio del siglo X, Froilán y Sicila, que si bien provenían ambos del ámbito monástico, no solo tuvieron experiencias y evoluciones personales muy diferentes, sino que también establecieron formas de vinculación muy distintas entre la vida monástica y el ejercicio del episcopado. La imbricación entre la vida monástica y el oficio episcopal en la Alta Edad Media es un fenómeno muy conocido. En el reino asturleonés, sin ir más lejos, abundan los ejemplos de bien abades convertidos en obispos, así como de obispos que fundaron y condujeron como abades monasterios. En este sentido se pueden poner como ejemplos las figuras de Genadio de Astorga, que cenobita seguidor de San Fructuoso y San Valerio, obispo de Astorga entre el 899 y el 920, que fundó y restauró diversos monasterios en la región del Bierzo, y la de Rudecindo Gutiérrez, más conocido como San Rosendo, noble gallego que estuvo a cargo de la sede de Mondoñedo y fue abad y fundador de varios monasterios en Galicia, entre ellos el también muy conocido de San Salvador de Celanova. En este caso voy a presentar dos obispos menos conocidos, ambos obispos de la sede de León. El primero es Froilán, San Froilán de hecho, obispo de León entre el 900 y el 905, que tuvo una larga trayectoria, primero como eremita y fundador de monasterios antes de aceptar, hacia el final de su vida, el nombramiento episcopal, y Sicila II, que fue obispo entre 911 y 915, y más tarde, durante el destierro del sucesor, Frunimio, entre 924 y 925. Y quien accedió al episcopado poco después de haber fundado el monasterio de San Cosme y San Damián de Abeliar. Y que, a diferencia de Froilán, mantuvo a lo largo de su vida una conducta un tanto dual, en la que el ejercicio de la dignidad episcopal se combinó en parte con el desempeño de un rol muy activo en la vida del monasterio que había fundado. Bien, comencemos con Froilán. Como dije, fue obispo de León entre los años 900 y 905, y conocemos su vida a través de una breve composición hagiográfica de origen leonés, la Vita Froilanis Episcopus Legionensis, que puede fecharse en torno al año 920, es decir, no mucho después de la muerte del obispo en el 905.
Quiero aclarar que por una cuestión de fluidez en la exposición, las citas textuales las he tomado de la traducción castellana de José Carlos Martín, que es un reconocido filólogo, que también estuvo a cargo de la edición latina del mismo documento para Brepols en el 2011. El relato sobre la vida de Froilán se presenta en esta obra claramente atravesada por los tópicos propios del género agiográfico. Sin embargo, el texto también nos ofrece una serie de elementos que nos permiten aproximarnos a la trayectoria de este personaje. De acuerdo con la Agüita, Froilán era un religioso procedente de un suburbio de Lugo, en Galicia, instruido desde la infancia en las disciplinas religiosas, que dedicó los primeros años de su vida a la predicación. Sin embargo, relata el agiógrafo, cito, volvía siempre con anhelo su espíritu hacia Dios, por lo que huyó de los favores y las alabanzas de los hombres y se retiró hacia lugares desiertos e inaccesibles. Recorriendo las montañas junto con su compañero, el sacerdote Atilano, que en el 900 sería ordenado al mismo tiempo que Froilán como obispo, pero de la sede de Zamora, y buscando un lugar en el que llevar una vida solitaria y tranquila, alejada del estrépito del siglo, como dice el agiógrafo, llegaron a la cima de un monte desierto, el monte Curcurrino, en donde construyeron una chela, una celda para vivir. La fama de Froilán se extendió luego por toda la provincia, reuniendo a gentes de diversa condición para oír la palabra del Señor. Froilán tuvo que aceptar, pues, descender a la ciudad de Viseu, la actual Viseu, Portugal, en donde construyó un cenobio que habría albergado a 300 monjes que celebraban juntos los oficios. Esto sería alrededor del 890 y el número 300 es clarísimamente exagerado. Su fama terminaría llegando a oídos del rey Alfonso III, quien estaría admirado ante la santidad de Froilán y por tanto le daría su patrocinio para construir otros cenobios capaces de congregar, cito, grandes multitudes de gentes organizadas de acuerdo con la regla de la santa disciplina. Bueno, acá hay un poco un debate en torno a qué regla sería esta. Lo que plantea Linaje Conde, que acuerdo, es que la regla debió haber sido la de San Fructuoso, que era más acorde al ideal de vida eremítica que seguía Froilán que la de San Isidoro. Pero bueno, no viene al caso profundizar demasiado, extendernos demasiado en esta problemática. Froilán construyó entonces un monasterio dúplice en Tábara, al norte de Zamora, y otro en un lugar sobre la ribera del río Esla, en las tierras altas leonesas, en la montaña leonesa. Probablemente aquí habría residido Froilán por algunos años, hasta que, ante el clamor del pueblo y presionado por la insistencia de Alfonso III, que, bueno, de acuerdo con el agiógrafo, aparentemente durante largo tiempo se había esforzado sin éxito en convencerlo para que asumiese el ministerio episcopal, fue finalmente ordenado como obispo de León en el 900, el mismo día que, como comenté, su compañero Atilano fue designado para la cátedra de Zamora. El agiógrafo, en su afán de realzar la espiritualidad de Froilán, enfatizando su fuerte rechazo a la vida del siglo, nos dice que este fue, en una frase muy expresiva, cito, fue arrastrado a ello como si estuviese encadenado, insultando al rey con palabras de todo punto insolentes. Se acusaba de tener hijos y aseguraba ser un falso monje. Fin de cita. Los 5 años en los que Froilán se desempeñó como obispo de León nos resultan oscuros.
Los muy escasos diplomas de esos años que se conservan en la catedral, es decir, entre el 900 y el 905 tenemos solamente 4 diplomas, no hacen referencia a Froilán, que no protagoniza ningún acto jurídico en nombre de la sede leonesa, ni aparece siquiera como confirmante. A juzgar, además, por los diplomas regios del periodo, tampoco se lo encuentra en el entorno del monarca. Hay un único diploma del 905 que recoge entre los testigos a Froilán Episcopus Legionensis, pero ha sido considerado por los editores como una indudable falsificación, de modo que no cuenta. Por su parte, el hagiógrafo nos dice de Froilán y Atilano, ya asumido el honor episcopal, cito: ciertamente estos 2 cirios puestos sobre el candelabro iluminaron con la claridad de la luz eterna el territorio de Hispania, predicando la palabra de Dios. Entonces, a continuación, creció aún más la santidad de ambos y encontraron una doble gracia a la hora de enseñar a los estamentos de unos y otros, de los monjes y clérigos y de los laicos. Incita. Cabe así pensar que, en concordancia con las acciones que llevó a cabo a lo largo de su vida, en los años en que se desempeñó como obispo, Froilán pudo dedicarse a predicar en León y sus alrededores y a promover entre los clérigos un modelo de conducta religiosa. Antes de su muerte, de hecho, habría reunido a sus discípulos, exhortándolos a observar los preceptos divinos y a mantener el ejemplo de su disciplina. El hagiógrafo busca también mostrar la faceta profética del religioso, afirmando que en sus últimos años, cito, comenzó a presagiar lo que iba a ocurrir en aquella región donde llegaría la enfermedad, la ruina, la mortandad y el hambre. El obispo fallecería en el año 905, siendo sepultado en un magnífico sepulcro, dice el texto, ordenado por el rey Alfonso III. Pasemos ahora a nuestro segundo obispo bajo estudio, quien es Sisila II, fundador y abad del monasterio de San Cosme y San Damián de Abeliar, y obispo de León, como dije, en 2 periodos, entre 911 y 915, y luego un breve periodo en 924-925. El monasterio de Abeliar, situado a orillas del río Torío, a unos 7 kilómetros al norte de León, se encuentra atestiguado documentalmente al menos desde el año 905, cuando Alfonso III confirmó el monasterio con sus términos y posesiones a Sisila y a los monjes, un grupo de clérigos mozárabes emigrados de Al-Ándalus, para que vivieran secundum regula beati benedicti precipit, regidos por Sisila. Esta es de hecho la primera referencia al monacato benedictino en el noroeste peninsular. Lo que de hecho, además, en otro documento se verifica también por el hecho de que tenían el libro de la regla en la biblioteca del monasterio. En su testamento del año 927, el obispo Sisila relata cómo él y los monjes construyeron el monasterio desde sus cimientos, así como todos los edificios necesarios para el desarrollo de la vida monástica. Entre 905 y 911, la documentación leonesa, o sea, la documentación de la catedral, muestra a Sisila al frente del monasterio, apareciendo como beneficiario de 2 donaciones en favor del mismo, una de ellas del infante García. Es en febrero del 911 cuando Sisila es mencionado por primera vez en calidad de obispo, permaneciendo en la cátedra legionense hasta 905, cuando abandona el episcopado y es reemplazado por Frunimio II. Durante esos años, el obispo Sisila siguió manteniendo una participación muy activa en la vida del monasterio de Abeliar. La documentación catedralicia lo muestra en diversas ocasiones junto a los monjes,
de hecho llamado, ¿no? Patri Domino Siciliani Episcopi et Fratribus Sanctorum Cosme et Damiani, o sea, como obispo, pero a su vez en el mismo rol también de abad junto a los monjes, encabezando o confirmando actos jurídicos del monasterio. En enero del 916 ya encontramos al frente de la sede leonesa a Frunimio. Sicilia habría retornado a la vida monástica, si es que en algún momento la abandonó, y continuó protagonizando compras y donaciones en favor del monasterio. Gran cantidad de compras y donaciones, de hecho. Por esos años no era raro que los obispos procedentes del ámbito monástico renunciaran a sus obispados para retirarse nuevamente al monasterio. De hecho, ese fue el caso de Atilano de Zamora, Genadio de Astorga, Rosendo de Mondoñedo. No obstante, Sicilia seguiría siendo mencionado en la documentación con la dignidad episcopal, y de hecho es posible que continuara desempeñando algunas atribuciones propias del oficio episcopal, aun cuando la sede legionense se encontraba por esos tiempos ya a cargo del obispo Frunimio. Hay un ejemplo muy interesante para ello, que se trata de la inscripción sepulcral del monasterio de San Adrián y Santa Natalia de Boniar, un monasterio propio construido por el conde Guibado y su esposa Lovina, también en el norte de León. Y esta lápida sepulcral indica que el monasterio fue consagrado en el año 920 por los obispos Sicila, Frunimio y Fortis. Por esos momentos, de hecho, el obispo de León era Frunimio, no Sicila, y tampoco hay en el episcopologio del Reino de León otro Sicila para ese momento, así que se lo sigue considerando a Sicilia de alguna forma con la dignidad episcopal. En el 924, tras la muerte del rey Ordoño II, accedió al trono leonés su hermano Fruela, quien, de acuerdo con el cronicón de San Piro, mandó a matar a los hijos de un tal Olmundo, enemigos suyos, y desterró al hermano de estos, Frunimio, el que por entonces era obispo de León. Durante el destierro de Frunimio, Sicilia volvería a asumir el gobierno de la sede legionense, en este breve periodo que les comenté entre el 24 y el 25. Finalmente, tras la muerte de Fruela, en el 925, Frunimio sería repuesto en su cargo y Sicilia se retiró otra vez a la vida monástica. En el 927, Sicilia suscribía su testamento en favor del monasterio de Abeliar. En el diploma, el religioso no solo relataba la fundación del monasterio, sino que también enumera los bienes con que los había ido dotando en esos tiempos a través de compras y donaciones. Se destaca un importante patrimonio territorial que incluía una serie de tierras cultas e incultas, sernas, prados, etcétera, diversos espacios de aprovechamiento agrario dispersos por un amplio territorio, así como 2 iglesias en los actuales Montes Torosos. La dotación también comprendía ganado, libros, elementos para el ministerio del altar y el servicio de la iglesia y diversos objetos necesarios para los huéspedes que se alojaran en el monasterio. Los libros con que Sicilia dotó al monasterio ameritan un párrafo aparte, en tanto que hablan de la formación cultural del obispo y los monjes. El diploma hace relación de 43 volúmenes, entre los que se identifican 75 obras con sus títulos, más otras mencionadas genéricamente, como Diversorum Epistolis, diversos libellos. Y es interesante que solo 9 de las obras mencionadas corresponden a libros litúrgicos. De hecho, sobresale la gran cantidad de textos espirituales y de formación contenidos en esta biblioteca, que incluye además
autores clásicos como Virgilio, Juvenal y Catón. De hecho, tenía la Eneida de Virgilio. La composición de esta biblioteca, que está entre las más importantes de las que tenemos constancia para la época en el noroeste peninsular, ha sido vinculada con el origen mozárabe de Sicilia y los monjes de Abeliar, probablemente clérigos fugitivos de Al-Ándalus, ¿no? Con toda probabilidad. El monasterio se distinguía además por su prestigioso scriptorium, entre cuyas obras se destaca la Biblia Sacra del 920, copiada por el presbítero Vimara, iluminada por el diácono Juan, dos clérigos de Abeliar, y que es una maravilla artística. Sin dudas, Sicilia había convertido el monasterio en un importante centro de estudio y cultura. En su retorno a la vida monástica, Sicilia continuó involucrado activamente en las transacciones del monasterio y en los vínculos que estableció el monasterio con los cultivadores locales. De hecho, aparece en la documentación suscribiendo numerosas compras, donaciones e incluso acuerdos con campesinos que protagonizó el monasterio. A su vez, Sicilia logró atraer numerosas donaciones en favor del monasterio, incluyendo la de los monarcas leoneses. A lo largo de su vida, logró que el monasterio recibiera donaciones de Alfonso III, García I, Ordoño II, Alfonso IV y Ramiro II. Básicamente todos menos Fruela. Por otra parte, tras su retiro del episcopado, la actividad de Sicilia no se limitó al ámbito monástico, sino que siguió teniendo participación en los asuntos eclesiásticos del reino. Un diploma del 929 lo ubica en Boniar, ante el monarca y un grupo de magnates laicos, obispos y abades, en el ya mencionado monasterio de San Adrián y Santa Natalia, que es el mismo que comenté que había consagrado en el 920, cuando de hecho no era obispo, confirmando la propiedad de los bienes que sus fundadores le habían adjudicado al monasterio, recientemente ampliado. Y a su vez, en el 938 lo encontramos junto a Ramiro II como confirmante en un pleito entre el monasterio de Valdevimbre y un grupo de propietarios de la zona de Vega de Infanzones. Bien, este recorrido, quizás un tanto dispar, dadas las características de la documentación, por las trayectorias eclesiásticas de los obispos Froilán y Sicilia II, nos ofrece algunos elementos de interés para comprender los rasgos del episcopado asturleonés en la Alta Edad Media, así como la complejidad de los vínculos establecidos por los obispos con la vida regular. Si bien es conocida la procedencia monástica de muchos obispos del período y las estrechas relaciones que establecieron con ciertos monasterios, los casos estudiados nos invitan a proponer una mirada más profunda del fenómeno que considere la diversidad de las trayectorias personales de estos obispos y las distintas formas en que estos articularon la vida monástica con el ejercicio del oficio episcopal y las tareas del siglo. Así, Froilán accedió al episcopado hacia el final de su vida, tras una muy larga trayectoria como eremita y cenobita, en la que evidenció una fuerte propensión a la vida contemplativa. Trascendiendo los tópicos de la literatura geográfica, quizá tengamos que creer que efectivamente este religioso tan inclinado a la solitud de la celda aceptó con pesadumbre su ordenación como obispo legionense y suponer que sus años como obispo no difirieron demasiado de sus tiempos dedicados a la meditación y a la predicación. Muy diferente parece haber sido, en cambio, la trayectoria de Sicilia, quien articuló el ejercicio del episcopado, al que accedió en 2 ocasiones, con un papel muy activo en la gestión de los asuntos monásticos y que, inversamente, una vez retirado de la catedral leonesa, siguió involucrado en cuestiones vinculadas al mundo secular junto a los grandes del reino. Este obispo destaca también por su labor en la promoción de la cultura letrada en el reino asturleonés, dotando el monasterio de Abeliar con
una magnífica biblioteca y poniendo en funcionamiento un activo y distinguido scriptorium. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.